Hola, yo soy Gaby y este es The Power in Me. Este canal fue creado para servir como una herramienta de apoyo para aquellas personas que están en la búsqueda de una mejora de estados de conciencia que impacten en su realidad actual. Em, la mayoría de los recursos han sido derivados de estudios, certificaciones, lecturas, etcétera, pero más que nada de la práctica que he tenido con la oportunidad que he tenido, perdona, con clientes y principalmente con mi mejor o peor cliente, que soy yo misma. Entonces, basándonos en esto, sin más preámbulo, vamos a empezar. Hace poco, mi hijo de 11 años me preguntó, mamá, ¿en qué momento en particular es cuando se define exactamente cuándo mi realidad presente se divide o se convierte en mi pasado y mi futuro se convierte en mi presente? Y yo, y que bueno, déjame explicártelo de una manera o a tratar de explicártelo de una manera sencilla. Y lo único que me vino a la mente fue que realmente todos los tiempos se colapsan entre sí, todos en un estado presente constante. Es decir, el presente nuestro se convierte en pasado instantáneamente al mismo tiempo que nuestro futuro se convierte en nuestro presente de manera instantánea. Este, entonces, nosotros fácilmente podemos accesar al pasado utilizando lo que llamamos recursos como la memoria o algunos eruditos lo llaman las historias que nos decimos a nosotros mismos en tiempo presente, ¿no? Y si te pones a pensar, pues sí, realmente en tiempo presente me estoy recordando o diciendo la historia de lo que viví en mi pasado. Y para identificar el futuro, simplemente accedemos a ello a través de ciertos procesos de imaginación para explorar varias vertientes de posibilidades que quisiéramos o de posibilidades aleatorias. Todas estas líneas de tiempo em, están vividas en un tiempo presente constante y recurrente, que es lo que yo llamo el eterno ahora. Nosotros vivimos constantemente con un concepto de que nuestra realidad es solamente en tiempo presente. Entonces, para identificar quién es el que dice, no, cuál es el presente y cuál es el pasado, bueno, eso es muy fácil. Necesitamos un elemento clave de eso. Perdón. El elemento clave se llama, o vamos a denominarlo, el observador. Ups. Yo no sé mucho de ciencia, pero la física cuántica dice, o los científicos que estudian la física cuántica dicen que em, la onda se convierte en partícula cuando existe un elemento base que define una de la otra y es el observador. Em, casi que pareciera que es que el libre albedrío o el poder de decisión es el que determina si esa onda se convierte en partícula o no. En este caso, siguiendo esta misma línea de pensamiento, el observador es el que determina en qué estado de tiempo se está accesando o en el que estamos accesando, por ejemplo, si estamos en presente o si yo estoy divagando en el pasado o en el futuro. Entonces, es interesante saber quién es esta personalidad o este elemento para identificar lo que vamos a continuar explicando. Nosotros pensamos que nosotros somos el conglomerado de lo que creemos que conforma nuestra identidad. Nosotros nos adherimos a esa identidad como que, si yo me salgo de estas casillas de identidad, no sé, voy a dejar de ser yo, voy a perder una esencia de mí, me voy a morir, tú sabes, uno tiende a, a llegar a extremos de pensamientos, ¿no? Negativos o nocivos. Entonces, nosotros creemos que la identidad es la que nos da la forma o la existencia como tal, ¿no? Vamos a poner aquí identidad. Pero la identidad no es más que un compendio, un conglomerado de elementos como por ejemplo, este,
aprendizajes que hemos obtenido a través de la sociedad o de la familia o, por ejemplo, de la educación, más lo que denominamos experiencias. Y todo esto nos genera algo que llamamos creencias. No necesariamente de índole religioso, pero nosotros creemos que somos la identidad que decidimos adquirir y tomar firmemente y rígidamente como que es la que nos define como individuos. Pero nosotros somos mucho más que eso. Nosotros no estamos solamente definidos por nuestras creencias, sin embargo, nuestras creencias nos limitan la manera en la que percibimos la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando me compré el carro, entonces me voy a sentir, no sé, más atractiva. Me voy a sentir contenta. Vamos a poner, me voy a sentir contenta. Disculpa papel, pero es que no sé dónde metí el borrador. Entonces, ajá, contenta. Cuando adelgace, me voy a sentir feliz conmigo misma. Cuando me saqué la lotería, me voy a sentir abundante. Y así sucesivamente. Cuando tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento arraigado en la carencia. Y cuando necesitamos un elemento externo para darnos el sentido o el permiso de sentir de cierta manera, le estamos dando el poder a algo externo para generarnos algo que solamente podemos sentir acá adentro. Entonces, nosotros creemos que esto nos va a hacer o nos va a generar una emoción. ¿Ok? Entonces, un elemento externo es el que nos va a generar una emoción que solamente puede ser sentida a nivel interno. Entonces, como estamos constantemente en esa búsqueda, inevitablemente estamos también constantemente recordándonos la carencia de esa emoción. Y esto nos ata a un sufrimiento perenne, constante, consecutivo en nuestro tiempo o eterno presente. ¿Por qué? Porque estamos atados a la rigidez de lo que nuestras creencias que nos identifican son las que nos dan el permiso de sentir como supuestamente queremos sentir. Al final, todo lo que nos queremos sentir es bien, bien de cierta manera. Entonces, voy a volver a borrar, así que voy a hacer un corte nada más para poder limpiar bien el pizarrón y ya vengo. No queda muy maravillosamente limpio el pizarrón, pero vamos a continuar. Así no, después me pierdo. Entonces, quedamos en que el observador es un elemento aparte y que nuestra identidad es la que supuestamente nos define. Ahora bien, cuando nuestra identidad está linkeada a, a validación externa, bien sea porque nuestras creencias nos lo dicen basado en lo que hemos vivido, experimentado y en todo este proceso que hemos llevado durante X cantidad de años, inevitablemente nos ancla a algo que llamamos sufrimiento. Lamentablemente, el sufrimiento está generado por una serie de creencias que, si pensamos bien, ¿qué son las creencias? Son nada más que pensamientos. Los pensamientos empiezan como un bucle. Nosotros tenemos aproximadamente de 60 a 80.000 pensamientos al día. Imagínate, las personas con déficit de atención, como dicen por ahí, deben tener como 2 millones, pero bueno. Volviendo al tema, cuando dedicamos la mayor parte de esos pensamientos a la carencia, le estamos dando el poder
a esos pensamientos, de dictaminar cómo estamos sintiendo nosotros actualmente. Esa actualidad la prolongamos durante el resto del día, si no la cortamos o la interrumpimos de alguna manera. Incluso hay gente que se queda atada a esa emoción durante una semana, meses, años, o hay gente que está toda la vida en esas emociones, atado a la emoción como que es la que les da el sentido de vivir. Sin embargo, nosotros no necesitamos estar presos o atrapados a emociones negativas solamente porque la línea de pensamiento nos llevó a eso. Entonces, el sufrimiento, básicamente, en el más simple sentido, no es nada más que un poder de, voy a escribir en inglés, ya déjame borrar esto un momentico, en el poder de decisión. ¿Por qué? Porque si yo permito que mis pensamientos continúen en un bucle repetitivo una y otra vez durante X cantidad de tiempo sobre algo que me genera un malestar o una emoción negativa que al final nos produce sufrimiento, simplemente estamos decidiendo sentirnos de esa manera. Siga conmigo y ya te voy a explicar por qué. Ok, resulta que la decisión está atada, por supuesto, a las creencias y afines. Pero la decisión es, como dicen por ahí el libro albedrío, es libre. Y nosotros de alguna manera necesitamos romper los esquemas en los que nos hemos metido, que nos atan a esa identidad que tan rígidamente nos agarramos, como que no, no me dejes o no te quiero dejar. Entonces, si tenemos una apertura o una libertad, ¿verdad? Libertad de esas cuatro paredes en las que nos metimos, podríamos ver con un amplio espectro que ese sufrimiento al que nos arraigamos no necesariamente tiene que continuar. Es más, y más impresionante todavía, tenemos el poder de manera instantánea de cambiar ese pensamiento, perdona, ese pensamiento, ese sufrimiento. Y lo tenemos instantáneo porque la única verdad absoluta es que todas esas emociones que sentimos solamente las sentimos adentro, las sentimos adentro. Nada externo nos puede hacer sentir sufrimiento, amor, envidia, etcétera, porque ese es un proceso solamente interno. Entonces, como la libertad es la única que nos libera de una toma de decisión un poco más amplia que nos permita salirnos del sufrimiento, necesitamos tomar o hacer un paso hacia atrás y convertirnos en observadores inertes, solamente observadores de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Fácil. Mientras más observo mi pensamiento, más me, mientras más mientras más observo mi pensamiento, más me doy cuenta que tengo la capacidad de interrumpirlo. Pensamiento. Y esto es como un bucle. Pero si yo lo observo, vamos a hacer un ojito aquí, el pensamiento que me genera este bucle con estos sentimientos de sufrimiento por decisión, si yo lo observo, me doy cuenta de que puedo interrumpir este patrón de pensamiento. Y cuando lo interrumpo, puedo decidir si me quedo en el sufrimiento o simplemente me libero de él. ¿Mm? ¿Y cómo me libero de un pensamiento recurrente o en bucle que me tiene atormentado durante X cantidad de tiempo, donde no puedo desvincular mi identidad porque está tan arraigado de mí que no sé cómo abrir la puerta y dejarme libre? Fácil. Para ello necesitamos convertirnos en observadores de pensamiento. Estos observadores o este observador realmente, que es el que está detrás, el que está observando constantemente, es un observador
que no está sujeto a emociones ni a pensamientos, está simplemente ahí, silente, calladito, viendo todo, ¿ok? Y cuando está ahí calladito, puede analizar si esos pensamientos que tú estás, que estás pensando te están haciendo sentir bien o no. En el momento en que identificas que esos pensamientos o esa línea de pensamiento no te está haciendo feliz o no te está dando el poder de sentirte bien, que al final es lo que todos nos queremos sentir bien de una u otra manera, yo llamo el sentirse bien armonía. Sentirte bien, armonía. Y cuando uno está en sufrimiento, yo lo llamo resistencia. Resistencia a sentirme bien. Cuando yo me doy cuenta como observador que estoy en uno o en el otro, tengo el poder de cambiarlo. Y si quieres saber cómo utilizar esto que yo llamo el semáforo entre resistencia y armonía, eso te lo voy a explicar en el próximo episodio. Por ahora, te dejo y te deseo que te haya ayudado, aunque sea un poquito, a identificar estos pensamientos que te mantienen en sufrimiento.